Hola, bueno, supongo que se me oye. Muy buenas tardes, yo soy Roberto Álvarez, bueno, cofundador de GAP. Bueno, dentro de en esta actividad, hoy queríamos presentaros la nueva plataforma que con mucho cariño hemos desarrollado, que se llama Kids Centric Universe, cuyo objetivo es, pues de nuevo, impulsar la cultura de ciberseguridad, preparar o dotar a la ciudadanía, ¿no?, de las competencias digitales necesarias para utilizar la tecnología en nuestro propio beneficio, como una herramienta para conseguir un fin. Vale, entonces voy a utilizar una presentación. Bueno, os comento también que la dinámica que para las sesiones, yo pensaba hacer una introducción de unos 10 minutos y luego Rosa Pérez, que es la directora de Educación Digital de Gaptime, ya va a enseñaros la plataforma, cómo funciona, los videojuegos que tiene, etcétera. Bueno, como os he comentado, cultura de ciberseguridad para entornos educativos, ¿no?, entendiendo como entorno educativo la escuela y la familia. Vale. Una breve introducción un poco de lo que es la ciberseguridad y por qué es algo de lo que se habla tanto. A veces nos cuesta entender, ¿no?, cuál es el riesgo que supone, pero voy a intentar que seamos conscientes realmente de lo que supone. Y quizás con esta pregunta pueda ayudar a hacerlo. ¿Por qué en el pico de la pandemia los hospitales fueron objetivo de ciberataques? Podría ser porque los ciberdelincuentes quieren hacer mucho daño o porque quieren popularidad o estar en el centro de atención, pero no, desgraciadamente es porque ningún hospital podía evitar pagar el rescate que ellos piden por el sistema. Y lo que quiero decir con esto es que la ciberseguridad o el cibercrimen, perdón, lo que busca es dinero únicamente. Entonces, cuanto más dependes de la tecnología, más objetivo eres para ellos. Vale. O hasta hace poco, ¿no?, ciberseguridad parecía un concepto que aplicaba únicamente a máquinas, sistemas informáticos, y realmente se define como las técnicas, herramientas y procedimientos utilizados para proteger la información de un sistema informático, que además tiene siempre tres premisas, ¿no?, que es garantizar la integridad de los datos, la confidencialidad de los mismos, que solamente tenga acceso a aquel que debe tenerlo, y la disponibilidad, que los datos estén disponibles o accesibles en el momento que se necesitan. Pero algunos incidentes, como uno que ocurrió a finales del año pasado, no sé si lo recordaréis, pero hubo un periodista holandés que se coló en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa de la Unión Europea, ¿no?, probablemente una de las reuniones que necesita además ciberseguridad. ¿Y cómo consiguió este periodista entrar en la reunión? Pues simplemente porque la ministra de uno de los países se había hecho una foto que había colgado en Twitter en el que el fondo de la pantalla aparecía su usuario y parte de su contraseña. Entonces, este periodista no tuvo más que hacer unas pocas pruebas hasta que encontró la contraseña realmente de acceso y se coló y se apareció como un miembro más en esa reunión tan secreta, ¿no? Probablemente no, sin ninguna duda, en la Unión Europea pues, se goza de las mayores medidas de ciberseguridad, los mejores sistemas, etcétera. Pero ante un fallo humano poco puede hacer la ciberseguridad. Esto lo que nos dice es que la ciberseguridad no son máquinas, son personas más sistemas. Y de hecho, el 85% de ciberataques se realizan a través de las personas, porque es mucho más fácil para un ciberdelincuente utilizar la ingeniería social para obtener las credenciales a ese sistema y acceder a él, que buscar una vulnerabilidad en un sistema informático. Bueno, lo que nos viene un poco a decir todo esto es que la sociedad digital en la que estamos a punto de entrar, si no estamos ya, será el resultado claramente de la transformación digital que hemos puesto en marcha, requiere de ciudadanos digitalmente competentes. ¿Y qué es un ciudadano digitalmente competente? Pues ya la Unión Europea en 2014 definió las 21 competencias digitales que todo ciudadano debería tener para no verse excluido de esta sociedad. Estas competencias hacen referencia a cómo crear contenido, cómo compartirlo o cómo configurar la seguridad de mi dispositivo móvil o mi PC, ¿no? Esto es imprescindible, desde luego, conocerlo, pero es que además los nuevos riesgos digitales, me centro en la parte de los chavales, que más lo que nos preocupa a nosotros, como pueden ser ciberbullying, extorsión o la excesiva exposición en redes sociales o retos virales, requieren de conocer las técnicas para prevenirlos, saber evidentemente cuáles son
y protocolos básicos de ciberseguridad. Y de esto no nos van a hablar las competencias digitales. Es por lo que hace falta una conjunción de los dos. Y además, yo añadiría una tercera pata, que le llamo responsabilidad digital, ¿no? ¿A qué hace referencia la responsabilidad digital? Pues es a la necesidad de entender la tecnología para identificar aquella que realmente nos puede ayudar a mejorar nuestras vidas, porque no todas lo hacen. Hay muchas tecnologías, muchas innovaciones que están ocurriendo en este momento y, como os digo, algunas lo que buscan es enriquecer o el beneficio únicamente de los dueños. Entonces, es nuestra responsabilidad y, sobre todo, cuando tenemos a cargo menores o vamos a educar, identificar aquellas tecnologías que realmente pueden ayudar para conseguir un fin, un cometido, y esas son las que tenemos que promover, ¿no? Vale. Otro concepto del que, si no habéis oído, vais a hablar, seguro vais a oír mucho, a partir de ahora, es el de cultura de ciberseguridad. ¿Qué es la cultura de ciberseguridad? Bueno, pues un poco será el arma que realmente nos va a proteger ante todo este cibercrimen, ¿no? que busca enriquecerse y que en la medida que nos hacemos más tecnológicos estamos más expuestos a él. Cultura de ciberseguridad, está claro que las personas tienen que tener los conocimientos de los que hemos hablado y esto no va a ser tan sencillo y va a requerir de varias fases. En primer lugar, siempre de lo que hablamos es de concienciar. Y concienciar, pues como su palabra dice, ser consciente de los riesgos, conocerlos, etcétera. Probablemente en este punto estamos ya todos podemos ver que la ciberseguridad es un verdadero, bueno, o por lo menos la tecnología puede ser un riesgo, además de los muchísimos beneficios que tiene, sin ninguna duda. Pero bueno, somos conscientes ya de que hay que utilizarla bien, ¿no? Pero eso no significa que lo hagamos o que estemos seguros ante todos estos riesgos, ¿no? Además de concienciarnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos conocer los protocolos básicos de ciberseguridad y las técnicas preventivas que nos ayuden a evitar estos riesgos. Y no solo esto, porque el hecho de que los conozcamos no significa que los apliquemos. Por ejemplo, todos sabemos seguramente que no deberíamos utilizar dos contraseñas iguales en el montón de servicios cloud o web que estamos utilizando, pero ¿quién no tiene dos contraseñas iguales? Entonces, hará falta un tiempo hasta que nos demos cuenta que el sobreesfuerzo que nos pide la ciberseguridad merece la pena. Y en ese momento, cuando los adultos utilicemos la tecnología de forma segura y saludable, y ahí conozcamos los protocolos y las técnicas preventivas, seremos capaces o podremos educar a los menores en este uso seguro de la tecnología, ¿no? Porque además es que la mejor forma de educar es con el ejemplo. Y a día de hoy los adultos no estamos haciendo el mejor de los usos de la tecnología. Entonces, bueno, educar en ciberseguridad desde edades tempranas, pues será lo que realmente nos proteja a nivel social. Y esto es esta cultura de ciberseguridad que tan necesaria va a ser en la sociedad digital. Bueno, una breve foto del sector educación. Y así ya voy aterrizando un poco todo esto que os cuento al ámbito en el que estamos ahora, del que estamos hablando. Bueno, pues el sector educación, forzado por el COVID-19, afronta una muy precipitada transformación digital. O sea, casi hemos obligado a todas las escuelas, colegios, a todo el mundo de la educación a introducir o meter tecnología en el aula, ¿no? De una forma muy precipitada. Esto, además, ocurre cuando el sector de educación es el último en inversión en ciberseguridad. Era el sector que menos ha invertido en ciberseguridad. Además, tiene usuarios poco capacitados y hay que entender aquí que en una escuela, por ejemplo, sus usuarios, además del profesorado, la dirección, las personas de administración, van a ser niños. Entonces, si para un ciberdelincuente es fácil engañar a un adulto de una empresa para articular desde ahí un ciberataque, podemos imaginarnos cómo de fácil va a ser tratándose de niños. Entonces, aquí hay un verdadero problema. Y luego, además, resulta que es que las escuelas atesoran información sensible relativa a los menores
y cuenta con muy pocos recursos de ciberseguridad. Y aquí hago referencia a la parte técnica, sistemas, etcétera, incluso personal. Muchas empresas tienen ya personas expertas en ciberseguridad que están continuamente revisando cómo está el estado en la empresa, pero en los colegios, pues bueno, por la situación que viven, no gozan de estas medidas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, esto unido a que en breve va a haber muy alta dependencia de la tecnología, pues es como una tormenta perfecta, ¿no? Y educación, lamentablemente, se ha convertido ya en objetivo de ciberataques. Y, de hecho, desde la pandemia, el sector educación, junto con la administración pública, es el más atacado de todos. Hay un verdadero problema aquí. Bueno, con la motivación o con el objetivo de ayudar a las escuelas y familias bueno, lo que se llama alfabetizar digitalmente, ¿no?, a todo el entorno, nosotros, bueno, desde hace 3 años ya creamos el programa Seguro Escola, que básicamente lo que ayuda es proporcionando entornos ciberseguros, prevención y competencia digital a todo el entorno, profesorado de una de las familias, y además les facilitamos tecnología para poder hacer una supervisión de la actividad digital de los chavales. Esto era el antiguo, voy a decir ahora, el Seguro Escola, que requería de educadores que vayan a los centros para impartir la formación, incluso de una pequeña parte de consultoría que teníamos que hacer para, una vez recogida la información, diagnosticar la unidad didáctica, prevención y competencia digital más adaptada a ese entorno. Pero bueno, nosotros también, bueno, antes de decir o de hablaros de la nueva plataforma, os comento un poco los resultados que había obtenido este programa. La buena noticia es que sabemos ya que mejoramos la ciberseguridad en el 100% de los centros, que mejoramos la convivencia en un 13%, el nivel de igualdad en un 6%, el bienestar del alumnado en un 15% y reducimos la conflictividad en un 14%. Además de eso, se están identificando una media de 2 alumnos excluidos por aula, que son potenciales víctimas de acoso escolar, y detectábamos mucho más bullying del que nos gustaría. Y ya por último, y esto como prueba un poco de que es un tema que preocupa realmente a las familias, os diré que teníamos ya más de 500.000 de usuarios en la web, porque periódicamente publicamos en nuestro blog artículos preventivos para intentar ayudar a la comunidad educativa y a las familias con todo lo relacionado a la ciberseguridad, ¿no? Bueno, una serie de centros en los que se ha implantado la solución, y además hay varias consejerías de educación pues que bueno, están interesadas y están evaluando la posibilidad de poder llevarlo a sus escuelas. Pero como una lógica evolución del programa Seguro Escola, que requería de presencialidad, y forzados un poco también nosotros por el COVID, nos hemos puesto a trabajar en pasar a modo plataforma, en el que de forma desatendida y sin tener que ir a los centros podamos dar este servicio y ayudar a escuelas y familias, que es nuestro propósito. Y esto es Kidcentric Universe. Es una plataforma que utiliza videojuegos en el aula para obtener la información del alumnado relativa a cómo utiliza la tecnología y cómo se relacionan, básicamente. Con estos dos inputs obtenemos los riesgos digitales que aplican a ese aula y ahora un módulo de inteligencia artificial define la unidad didáctica más adaptada a esos riesgos. Esta unidad didáctica está dentro del marco DICCOMP de competencias digitales y pone sobre todo mucho foco en la parte de seguridad y privacidad de la información. Y esto es lo que, por cierto, os va a enseñar Rosa en breve. Bueno, aquí simplemente pues, unos pequeños pantallazos, ¿no?, de cómo los chavales ejecutarían los videojuegos en el aula, en cualquier dispositivo, ya sea un Chromebook o Windows que por cierto es asombroso, pero no sé si os creeréis o no, pero los chavales cuentan muchísimo más a un videojuego que a un adulto. Y prueba de ello, en centros que tienen implantado Kiva, el método antiacoso tan extendido, nos hemos encontrado con 11 alumnos que dicen al videojuego que son testigos de que pues, un chico está siendo molestado, pero ninguno de los 11 había utilizado los mecanismos de Kiva para alertar de la situación. Entonces, el utilizar videojuegos no es casual, es simplemente pues, que es muy efectivo para obtener la información sensible. Y luego, por supuesto, el centro podrá monitorizar tanto el estado de la convivencia como el propio impacto del programa en el aula. Y bueno, como os decía, finalmente se genera una unidad didáctica, que es un conjunto de vídeos que la componen 3 itinerarios, uno para el profesorado,
otro para alumnado y otro para las familias. Bueno, y yo creo que ya me he comido aquí seguramente más tiempo del que debería, pero bueno, os diré que el tener digitalizado todo este proceso nos permite poder, bueno, por supuesto, toda la información que recogemos del alumnado está anonimizada. Nosotros no sabemos quiénes son los chavales y tampoco nos importa o lo necesitamos, ¿no? Solamente el centro, además, la dirección del centro, además no todo el centro, solo la dirección del centro tiene acceso a esa información y lo que sí nos permite es identificar tendencias de comportamiento o hábitos que puedan ser peligrosos o no saludables, ¿no? Y con este objetivo pues hemos publicado un estudio a finales de 2020, está basado en la implantación en varios centros, en el que se pueden ver algunas cosas bueno, pues que claramente requieren de nuestra atención. Algunas son obvias y ya las sabemos, pero bueno, aquí intentamos aportar evidencias, ¿no? Por ejemplo, que los menores pues no sienten miedo de las amenazas de Internet, aunque saben que puede ser peligroso. Hay un porcentaje importante, como un 20%, que se conecta sobre todo por la noche. Y esto, pues luego, en fin, en el aula presenta un problema al día siguiente cuando los chavales no están a pleno rendimiento, ¿no? Ellos son conscientes de que deben proteger sus datos y cuidar la identidad. Y sabemos también que están utilizando más de un perfil en redes sociales. Tienen un oficial para los padres y madres para que, bueno, pues ahí publican cosas políticamente correctas, pero luego para hacer otro tipo de actividades ellos tienen más de un perfil en las redes sociales. Valoran, bueno, un 40%, ¿no? Valoran positivamente tener cuantos más seguidores mejor y esto hace que tengan infinidad de contactos a los que no conocen personalmente. Que bueno, pues en fin, todos sabemos que es muy fácil escudarse en un perfil falso, ¿no? Además, hemos visto que hay un 14% de ellos que cuando creen estar en un canal anónimo se expresan de forma violenta. Bueno, en cuanto a las redes sociales más utilizadas, pues aquí no hay ninguna sorpresa. Instagram principalmente y TikTok cuando son más pequeños, menores. Bueno, sí, hay un dato aquí importante, que es que realmente están en redes sociales mucho antes de tener la edad mínima requerida. Y bueno, pues esto, igual que no deberían consumir alcohol hasta que tengan 18 años, pues tenemos que hacer los adultos algo porque no entren en redes sociales antes, porque si ese control existe es porque puede resultar dañina para ellos. Entonces, no conviene y no aporta nada tener a un chaval, una chavala en TikTok o en Instagram sin la edad necesaria para utilizarlo. Aquí un punto súper importante y además en ello está basado Kids Centric Universe. Sabemos que el momento en el que se entrega el primer móvil es absolutamente crítico en la educación digital. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos dicen que se sienten solos en el ámbito digital y demandan de más acompañamiento por parte de la familia. Pero desde que tienen el móvil rechazan cualquier tipo de acompañamiento porque lo ven como control. Supervisión. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que para influir o para educar en este nuevo ámbito tenemos que hacerlo justo antes de que tengan el móvil y luego deberíamos hacer un seguimiento de que están haciendo un uso seguro del dispositivo, siempre entendiéndolo como que una cesión, que no es suyo en propiedad. Y con unas reglas, aquí nosotros nos metemos en la familia y el propio centro educativo, pues tendrá sus normas y seguro que son perfectas. Pero quiero decir que las normas que pongamos en este momento, en el que les damos el móvil, serán las que nos permitan tener un poco de control, porque según avance la edad del menor, cada vez va a ser más difícil. Y de hecho, yo diría que es proporcional al tiempo que lleva solo. O sea, el rechazo del menor es proporcional al tiempo que lleva solo en ese ámbito. Bueno, en cuanto a los referentes, etcétera, pues los youtubers, obviamente, y esto también puede ser un problema porque la vida de influencers y youtubers es tan diferente de la de los adultos que, teniendo en cuenta que se convierten en sus referentes, a nosotros casi nos van como marcianos. Entonces es muy difícil educar si eres tan diferente de lo que para ellos es su referente. Quizás otro elemento que deberíamos tener en cuenta a la hora de dar un dispositivo con conexión a Internet en propiedad al chaval, porque se va a alejar de nosotros, inevitablemente.
Bueno, en cuanto a la percepción de las familias referente a los riesgos, pues está alineada seguramente con lo peligroso, fake news, pérdida de tiempo, ciberadicciones, contenido inadecuado, ciberacoso y, perdón, y relación con desconocidos. Y luego, pues aquí un dato muy llamativo, desde luego. O sea, todos sabemos que la exposición a pantallas ha aumentado desde el COVID-19 y gracias que tuvimos tecnología para poder superarlo. Pero lo que no es lógico ni coherente son algunos datos que hay a continuación que se han tomado. Por ejemplo, 1 de cada 3 familias compró un nuevo dispositivo durante el confinamiento. Pero 6 de cada 10 familias afirman que COVID ha provocado que sus hijos sufran adicción a las pantallas. No yo, padre, que le he comprado un dispositivo, sino COVID. Es curioso. Otro dato es el 65% de los padres no cree que el COVID aumente la probabilidad de que su hijo sufra acoso o ciberacoso. Pues si está pasando mucho más tiempo en un ámbito en el que no tiene control, pues lo lógico es que sí ocurra, ¿no? Y de hecho los datos así lo dicen, ciberacoso ha aumentado un 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos negacionistas. No queremos asumir esta responsabilidad porque nos falta tiempo, porque nos falta conocimientos, etcétera, y parece que queremos que lo solucione otro, pero desgraciadamente nadie va a hacer este trabajo por nosotros. O sea, las familias tienen que involucrarse más en la educación digital y lo mismo los centros educativos tienen que ayudar a las familias porque claramente están pidiendo ayuda, ¿no? No saben, no pueden hacerlo. Yo diría que probablemente sea una de las cosas que más valore a día de hoy una familia, que el centro educativo le ayude con la educación digital. Y bueno, eso es un poco el objetivo que tenemos o el por qué queremos dar una acreditación a aquellos centros que se comprometen, ¿no? con la educación digital y la convivencia. Es para diferenciarles entre las familias y que las familias puedan elegir a los centros teniendo en cuenta pues esto, su compromiso con la educación digital. Y bueno, ya no le voy a quitar más tiempo a Rosa, que además es la importante el día de hoy. Así que dejo de compartir pantalla y le doy el control para que pueda enseñaros la plataforma. Muchas gracias y nada, todo tuyo, Rosa. Muy bien, muchas gracias, Robert. A ver si veis mi pantalla, creo que la veis, ¿verdad? Robert, ¿me puedes confirmar que se ve la aplicación? Sí, Correcto. yo estoy bien. Vale, muchas gracias a todos los que estáis asistiendo y estáis pasando este ratito con nosotros. Os animo, he visto que mucha gente se ha ido presentando en el chat. Cualquier duda que tengáis la podéis ir planteando por el chat e intentamos dejar luego un huequito para contestar todo esto. Me gustaría enseñaros la plataforma un poco más de forma práctica, a ver si no corro demasiado y la podemos ver bastante en detalle. Bueno, como nos ha comentado antes Robert, nosotros utilizamos una plataforma para inicialmente diagnosticar. No entendemos que formar a todos los alumnos por igual no sirve, tenemos que formarles en base a algo, no podemos formarles en base a una cosa que quizá no estén utilizando o no sea necesaria para ellos. Tenemos que intentar personalizar el aprendizaje. Por eso partimos de un diagnóstico en el que analizamos por medio de videojuegos, dos cosas. Tenemos dos videojuegos. Un videojuego que llamamos de mapa digital. Con ese videojuego lo que tratamos de averiguar es cómo utilizan ellos la tecnología, cómo se relacionan con ella, en qué momento la utilizan, a qué personas siguen, a qué videojuegos juegan. Todo ese su entorno digital, ¿no? Ese mapa digital. Y por otro lado, lo que llamamos el mapa de relaciones, el videojuego de relaciones, cómo se relacionan entre ellos, cuál es su situación cuando van al aula, si tienen algún tipo de problema en el aula, en el colegio o incluso fuera del aula. Y con esos dos inputs que recibimos de esos dos videojuegos, del mapa digital y del mapa de relaciones, con esta aplicación vemos o nos extrae directamente cuáles son los riesgos concretos que aplican a ese aula y a partir de ahí la plataforma por medio de inteligencia artificial nos genera la unidad didáctica que después llevamos, como ha comentado Robert también antes, al profesorado, al alumnado y a las familias. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues la plataforma, como veis un poco por aquí, cada colegio tiene su dashboard, su panel de administración, en el que tiene sus diferentes aulas creadas. Cada una de sus aulas, en cada una de las aulas, puede hacer una serie de evaluaciones o pruebas, lanzar esos juegos.
Nosotros siempre recomendamos cuando vamos a los colegios hacer una evaluación en aulas que llamamos premóvil, que suele ser quinto, sexto de primaria, 8, 9, 10 años, y otra evaluación en aulas postmóvil, cuando ya tienen un dispositivo móvil propio, que generalmente suele ser primero de secundaria, segundo de secundaria. Sabemos, como ha dicho Robert también antes, que el dispositivo móvil lo cambia todo, por eso queremos ver cómo están en estos dos entornos y poder hacer algún tipo de comparación entre ellos. Por tanto, creamos esas clases, venimos a la plataforma y iniciamos los juegos. Voy a enseñaros primero el juego del mapa digital para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? El mapa digital o el juego del mapa digital intenta averiguar, como os he dicho antes, cómo utilizan ellos la tecnología y hacemos un videojuego en el que vamos lanzando una serie de preguntas. Esas preguntas intentan todas extraer información sobre riesgos que pueden aplicar. Estas preguntas, que ahora veremos algunas de ellas, nosotros las tenemos creadas, muchas las han creado expertos de diferentes universidades y además nos permiten poder esas preguntas en todo momento actualizarlas. Si aparece un riesgo nuevo que tenemos en Internet que queremos evaluar, creamos ese riesgo, podemos añadir las preguntas que creamos necesarias y a partir de ahí lanzar el videojuego. El videojuego, cuando se crea una evaluación, coge siempre las últimas preguntas que tenemos ahí definidas, con lo que siempre va a estar actualizado y con los últimos datos. Cuando lanzamos este videojuego, simplemente el alumno entra, creamos una prueba, digamos, para una clase en concreto. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos esta prueba para el colegio Margarita Salas en la clase quinto A y tenemos un código de prueba. El alumno entraría con ese código, simplemente. Es importante, como ha comentado Robert también antes, decir que nosotros, en este caso, no sabemos quién es el alumno ni nos interesan los datos. El alumno tiene un alias que puede ser el que ellos quieran, puede ser su nombre o puede ser cualquier otro alias que ellos decidan. Simplemente lanzamos la prueba y se le hace una serie de preguntas. Como os decía, aquí inicialmente vamos a hacer una serie de preguntas de contraste genéricas y luego quería enseñaros también que entre cada bloque de preguntas tenemos una serie de juegos. Estos juegos nos sirven para varias cosas. Primero, para motivarles a ellos en ciertos aspectos, ¿vale? En este caso, para que veáis, es el típico juego de marcianitos, ¿vale? Que no tiene más que esto. Pero también nos permiten evaluar ciertas cosas. Hay diferentes videojuegos que nos permiten evaluar, por ejemplo, diferentes habilidades, diferentes soft skills que podemos ir introduciendo. Estos juegos están gamificados, obtienen una serie de puntos y esos puntos, al final de todo el videojuego, tenemos un ranking. Voy a pasar de aquí, me lo voy a saltar. Seguimos con las diferentes preguntas. Como os comentaba antes, intentamos analizar diferentes riesgos. En estas primeras, pues vemos, por ejemplo, si te llega un mensaje, ¿lo lees de manera inmediata? Bueno, vemos un poquito la necesidad que tienen ellos esa parte de retroalimentación, si están dependiendo de la tecnología o de que siempre les contesten. ¿Cuántos amigos seguidores tienen en redes sociales? Estas preguntas también es importante decir que no solo las podemos adaptar, cambiarlas y adaptarlas, sino que también tenemos preguntas diferentes en base a rangos de edades. Es decir, podemos adaptar unas preguntas para edades más pequeñas, cambiar los contenidos y para edades mayores. También se puede actualizar en idiomas, ¿vale? Bueno, diferentes preguntas que vais viendo un poco por encima. No quería enrollarme demasiado con esto. Como veis, cada bloque de preguntas o cada ciertos bloques de preguntas, cuando nosotros decidamos, podemos lanzar un videojuego y seguimos con las diferentes preguntas. Quería llegar a estas. Hay muchas preguntas que son de contestar diferentes opciones, como hemos visto, y hay otras que nos permiten introducir contenido aleatorio, contenido abierto, que ellos pueden introducir lo que quieran. Nos damos cuenta que en este tipo de preguntas nos dejan mucha información importante los alumnos que luego el profesor, el tutor, puede verlas. Bueno, lo que os decía, diferentes preguntas para verificar cómo se relacionan ellos con la tecnología, en qué momentos la utilizan. Quería llegar al final, a ver si puedo llegar. Diferentes redes sociales que utilizan, qué juegos utilizan, a qué personas siguen. Y bueno, lo que os comentaba antes de este ranking.
en el que vemos todos los datos de la clase. ¿De acuerdo? Aquí también, además de ver los datos míos, en este caso estoy yo, veo los del resto de la clase y si hay algún alumno que está todavía pendiente, pues no ha terminado, no se sabe muy bien cuál es la puntuación que ha obtenido. En este caso, la prueba, si la vemos como profesor, que la tenemos aquí, podéis ver que el profesor en todo momento puede ver cuáles son los alumnos que han ido terminando, cuáles están en progreso, la puntuación, incluso pueden ver exactamente cuáles son las respuestas de cada uno de los alumnos. Por ejemplo, puedo ir aquí y veo todas las respuestas, todo lo que ha respondido cada uno de ellos. Recordar que puede que tengan el nombre o puede que sea simplemente un alias y no tenga más información. Bueno, esto por la parte del mapa digital. Cómo se relacionan, cómo utilizan la tecnología. Tenemos el otro videojuego que os comentaba, que es el videojuego de relaciones. Este videojuego, os lo voy a intentar abrir por aquí. Quería que viéramos diferentes momentos de este videojuego para que veáis el tipo de preguntas que se hacen también. Voy a entrar con diferentes alumnos para así tenemos una prueba iniciada. Con este videojuego inicialmente se le preguntan, pide, digamos, que el alumno cree su propio avatar, que cree su personaje. El resto de alumnos, una vez que se conectan a la clase, ven el personaje que han creado los demás y tienen preguntas como este tipo. Vas a una salida, a una excursión, este es el autobús escolar, ¿cómo crees o cómo quieres poner a los diferentes alumnos, a tus diferentes compañeros, cómo los quieres sentar? ¿Vale? Con esto vamos viendo cómo se relacionan, las relaciones de amistad, los posibles conflictos que pueda haber y al final, como vamos a ver ahora, tenemos un sociograma, ¿vale? Del aula. Voy a cerrar este. Quería enseñaros alguno más, alguna prueba. También se le plantean temas de posibles conflictos. En función de las preguntas que han ido indicando anteriormente, las relaciones de amistad, a los alumnos que han marcado como sus amigos o como sus enemigos o con los que no se llevan del todo bien, pues se les realizan una serie de preguntas. Tienes una discusión, vas hacia tu colegio, en el camino ves una discusión estos dos alumnos, ¿qué haces? ¿Intervengo o no es asunto mío? Todo esto, lo que os decía, se va adaptando a los perfiles o las relaciones que han ido diciendo ellos a lo largo del juego. Y alguna opción más por aquí, para que veáis también. Siempre se les habla, en esto intentamos ver por un lado los conflictos que puede haber y después hablamos intentamos encontrar posibles casos de bullying. Pero quería que vierais que, salvo el final del todo, que les presentamos el concepto de bullying como tal, siempre hablamos de ser molestado. No queremos hablar de bullying porque en muchas ocasiones no es. Este concepto, pues, hay que tener mucho cuidado cuando lo planteamos, pero sí que hablamos de si a ti te molestan o conoces a alguien que te esté siendo molestado. Hablamos de estas cosas. En caso de que vayan marcando, pues podemos poner aquí si es de esta clase y especificar, ellos pueden especificar en todo momento de qué clase es o el nombre incluso de esa persona. También es importante decir que en este videojuego se realizan un montón de preguntas y ellos siempre pueden decidir si contestan o no contestan, ¿vale? No hay ninguna pregunta obligatoria, se les dice cuáles son tus mejores amigos, puedes marcar 3 o no marcar ninguno, o marcar 1 o 2, ¿vale? Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Voy a enseñaros aquí, este sería el panel de administración, digamos, de este videojuego que tiene el colegio o el tutor en este caso, ya que está por clase. Obtenemos diferentes cosas, por ejemplo, tenemos un sociograma, a ver si puedo abrirlo aquí, el sociograma de ese aula en concreto. Si os fijáis, el sociograma tenemos dos ramas, el sociograma de amigos y el sociograma de alumnos rechazados. Amigos, se les pregunta varias veces cuáles son tus mejores amigos y además en las diferentes pruebas como estas que hemos visto antes del autobús, las relaciones que han puesto, ¿no? Los grados de amistad. Como veis aquí, aparece el sociograma en todo momento, podemos jugar con él, verlo más grande y es muy sencillo de ver. Nos marcan en color verde los alumnos que en principio no tienen ningún problema, en amarillo los que pueden tener y en colores grises, tenemos por aquí la leyenda también, son los alumnos que en principio son invisibles, es decir, que tienen pocas relaciones de amistad. Por ejemplo, el caso de esta
alumna de aquí, pues nadie la ha elegido como su amiga de la clase, ¿no? Entonces está un poco suelta por ahí. Y lo mismo en la parte de rechazados. En la parte de rechazados, ellos especifican quiénes son las personas con las que no te llevas bien en clase. Como veis aquí, hay una persona con muchas flechas entrantes, es decir, ha sido elegida por muchos alumnos de la clase. Entonces, una de las primeras cosas que obtenemos con este videojuego es el sociograma del aula. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos? Siguiente cosa que obtenemos, el informe de la clase. Un resumen de todas esas cosas que se han ido viendo. ¿Qué podemos ver en ese resumen? Pues podemos ver desde cómo dicen ellos que se sienten cuando van a clase, cómo dicen que se sienten cuando van a clase, y hay otra pregunta por ahí de cómo dicen que se sienten cuando van al colegio. Nos perfila a los alumnos en base a diferentes roles o perfiles. Es importante destacar los vulnerables y los invisibles, aquellos que pueden ser inicialmente no tienen ningún problema, pero en futuro pueden tener algún tipo de problema, algún tipo de conflicto. Y también podemos encontrar posibles casos de acosados o de acosadores. Y dos datos muy importantes también que nos da es la relación intergénero de la clase, es decir, cómo se relacionan los chicos con las chicas y los conflictos que hay, si están entre chicos y chicas o no, o son cosas de grupos concretos. Y por otro lado, el nivel de cohesión de la clase, es decir, si tienen un alto nivel de pertenencia a ese grupo, si la clase tiene pocos conflictos y está unida. Sabemos que si la clase está unida, es más fácil que evitemos los conflictos o cosas que puedan pasar. Y además del sociograma y el resumen de la clase, podemos ver los resultados de cada uno de los alumnos. Y aquí algunas cosas importantes también. Ya simplemente en el listado podemos ver algunas cosas con algunos colores. Por ejemplo, pues las probabilidades que tiene una persona de sufrir bullying, de ser un perfil acosador o de sufrir ciberacoso. Y podemos entrar a ver el informe, que os voy a enseñar que hay dos informes. El primero de ellos es el propio de la persona, ¿vale? Con los personajes y los porcentajes estos que hemos visto, los porcentajes de sufrir bullying y los diferentes perfiles de acosador, líder, observador o de sufrir ciberacoso. Además, es importante destacar esta parte, bueno, las relaciones, los amigos que le han marcado a él como amigo, los que él ha seleccionado, los que le han dicho que son enemigos o no amigos. Y quería enseñaros esta parte de aquí, que es una de las que creo que son más importantes. La parte de posibles casos de acoso. Cuando hay algún tipo de conflicto y a ellos se les pregunta eso de ¿estás siendo molestado o sabes de alguien que está siendo molestado? Esa persona puede decir, a mí me están molestando, pero nosotros no nos fijamos solo en esa opinión, sino nos fijamos en lo que esa persona dice y lo que el resto de la clase dice. Es decir, si una persona dice que no le están molestando, pero de su clase la mayoría sí están diciendo que está siendo molestado, quizá es que no quiera reconocerlo o quiera incluso evitarlo o que no decirlo claramente. Aquí podemos ver eso. En este caso hay un caso de acoso o supuestamente acoso activo, probable acoso. Fijaros, esta persona dice que se siente bien, pero todos estos compañeros, que los podemos ver ahí, han dicho que está siendo molestado y que está siendo molestado por estos tres compañeros, ¿vale? Por tanto, tenemos mucha cantidad de alumnos que están diciendo que a esta persona le están molestando. Quizás sea un punto a revisar. Es importante también comentar aquí que nosotros siempre lo que hacemos con esta herramienta y con todas las herramientas es dar información. Nosotros damos la información, lo que ellos nos dicen. En muchos casos puede ser real, en otros no, quizá no falso, pero no del todo cierto, ¿vale? Pero sí que es importante que después sea el centro el que ponga todos estos datos en contexto, ¿vale? Puede que sea un alumno que no tiene muchas relaciones, porque quizá es un alumno nuevo o una alumna nueva que está en el centro escolar. Eso no quiere decir que haya ahí ningún tipo de conflicto todavía, ¿vale? Utilizando esta herramienta varias veces a lo largo del curso, pues podemos ver si realmente cómo evoluciona esto. Y el segundo de los informes es el chatbot. Cuando termina este juego que hemos visto antes, se les plantea el concepto de bullying. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando de si te están molestando o no te están molestando, y ahora te digo
qué es el bullying, qué es para ti el bullying, le va haciendo una serie de preguntas y en base a las respuestas pues va ajustando, ¿no? Es un robot con un chatbot. Aquí, una vez presentado el término de bullying, se le vuelve a preguntar si ya sabes alguna persona que pueda tener un problema de bullying o no. Y en base a eso, esta persona pues dice, oye, mira, en este caso, pues sí, a mí me están acosando o creo que me están acosando. Y además se les pregunta, por ejemplo, si se lo han contado a alguien o no. Esta es una de las preguntas más importantes, porque en muchas ocasiones aquí ellos contestan, no, en caso de que me pasara, no se lo diría a nadie, entonces sabemos que es un alumno que quizás si tiene algún problema no lo cuente, pero en muchas ocasiones nos dicen, oye, no me ha pasado, pero en caso de que me pasara, pues se lo diría a mi profesor Pedro, no sé. Es importante saber esa información porque en el caso de que haya algún problema, sabemos quién puede ser el profesor o quién puede ser la persona que pueda actuar como referente y puede mediar en este caso de que pueda haber algún tipo de conflicto. Y esta es toda la información que obtenemos con el mapa de relaciones, digamos. El sociograma del aula, el informe general de la clase y los informes propios de cada uno de los alumnos. No lo he visto por ahí, pero en todos ellos se puede sacar los informes, imprimir y demás. Una cosa que se me ha olvidado comentar antes es que en esta parte nosotros sí que a la hora de registrar a los alumnos podemos registrarlos para obtener los datos en el sociograma, podemos registrarlos con nombre, apellido o simplemente sin nombre y apellido, que sea solo el centro el que sepa alumno 1, alumno 2, alumno 3, quiénes son ellos, ¿vale? A esta información solo puede acceder el director del colegio y el director decide si da acceso a cada uno de los tutores o no, o cómo introduce esos datos, ¿vale? Con lo que siempre los datos para nosotros, para nuestra parte, son totalmente anónimos. Bueno, pues tenemos los dos inputs, las dos entradas de datos importantes, una con el videojuego del mapa digital, otra con el videojuego de relaciones. Con esto vamos a nuestra evaluación, a nuestra aplicación de nuevo, y tenemos que esta experiencia cerrarla, digamos. Cerramos la experiencia, ya la hemos terminado, cerramos la evaluación. Perfecto. Me dice que hay algún alumno que está por A de y en medio, no me pasa nada, forzamos la evaluación. Y luego, con esto, a ver, perdón. Vale. Hemos cerrado esta prueba, vamos a nuestro motor de experiencia que ejecuta la inteligencia artificial que hay por detrás. Y como veis, tenemos dos opciones, o nos dan dos entradas de datos. Por un lado, el informe de la clase y por otro lado, la unidad didáctica. Voy a ver cada una de ellas. ¿Qué podemos ver en el informe de la clase? Primero, nosotros lo que medimos con esto es el nivel de convivencia del aula y, a su vez, del centro educativo. El nivel de convivencia, a su vez, lo medimos en tres variables, que son estas que tenemos aquí. El nivel de conflictividad del aula, que tenemos un valor de 5, el nivel de igualdad, un 9,7, el valor de bienestar, el nivel de bienestar, y esto nos da, en general, el nivel de convivencia. Todos estos datos se calculan en base a tanto los datos que vienen, por un lado, del videojuego de relaciones como los que vienen del videojuego de mapa digital. En este caso tenemos un valor de 7,9. No, esta información, nosotros decimos que este número no es ni alto ni bajo, simplemente nos puede servir para comparar. Es un valor en concreto que si realizamos una prueba después y aumenta, pues ha ido todo bien. Si disminuye, pues quizá tengamos que revisarlo y ver cuál es el problema. Por tanto, el nivel de convivencia lo tenemos inicialmente y luego, además de todo esto, nos da una serie de riesgos. Es decir, como hemos dicho antes, cada una de las preguntas que se lanzan están indicadas para analizar un riesgo. Esos riesgos tienen una serie de preguntas y aquí los vemos. Cada uno de los riesgos tiene a su vez unos indicadores y unos niveles, a partir de los cuales nosotros entendemos que pasando esos niveles el riesgo se debe activar y, por lo tanto, hay que trabajar en ese riesgo para intentar minimizarlo. Aquí podemos verlo de forma muy fácil con
colorines, digamos, en color rojo es que ese riesgo por lo que sea se ha activado, porque está por debajo del umbral que nosotros hemos marcado, en verde es que ese riesgo no se ha activado, no hay ningún problema en principio con él. Podemos ver cuáles son los riesgos en concreto y los valores. Además de, si os fijáis aquí, podemos ver también este gráfico en diferente formato, ¿no? Podemos ver cuáles son los riesgos más importantes que se han lanzado en toda la clase. Y además podemos verlo también por cada uno de los alumnos, ¿vale? Inicialmente vemos toda la clase, pero aquí podemos ver por cada uno de los alumnos. Si os fijáis, tenemos al alumno Ángela, en este caso, con los diferentes riesgos y compara. Este es el umbral que nosotros hemos marcado, este es el umbral para esta alumna en concreto y este es el umbral para la clase. Entonces podemos ver en este caso si hay algún alumno que, por ejemplo, Ángela, con respecto a su clase está más avanzada o tiene más puntuación en la parte de adicciones digitales. Digamos que tiene ese riesgo un poco más destacado que el resto. Y el resto de alumnos lo podemos ver aquí por debajo. Como veis, el siguiente alumna, Juanjo, lo había dejado a medias, Miguel, es decir, podemos ver todos los alumnos. Y este es el informe de la clase. Podemos ir directamente a la unidad didáctica, ¿vale? La unidad didáctica, como decíamos también, la creamos o se crea a 3 niveles. En base a esos riesgos se crea esta unidad didáctica para el alumnado, para el profesorado y para las familias. Esta unidad didáctica la personalizamos también en base a tiempos, a idioma y a la edad del alumnado. Podemos trabajarla. ¿Qué cosas se trabajan en esta unidad didáctica? Bueno, la mayoría de los contenidos son en formato vídeo o en diferentes actividades. Esto está preparado para que el profesor, el tutor de cada una de las aulas, en base a lo que se ha detectado en su aula, coja estas herramientas y las utilice a su ritmo a lo largo del curso. Tenemos claro y sabemos que dar una formación puntual sobre esto no consigue muchos resultados. Es importante que se trabaje con ello a lo largo del curso. Por lo tanto, los profesores tienen aquí esta serie de contenidos y ellos los trabajan, los van introduciendo en sus asignaturas como lo crean más conveniente. ¿Qué cosas tenemos con el alumnado? Pues generalmente los módulos, en base a esos riesgos que se han detectado, se centran en prevenir riesgos digitales y ciberadicciones por un lado. Por otro lado, seguridad digital y privacidad, competencias digitales basadas en ciberseguridad. Y también se trata bastante el tema de identidad digital y la etiqueta, cómo debemos comportarnos en Internet. Para el profesorado, generalmente tenemos 2 módulos formativos. Uno de ellos basado en brecha digital y prevención de riesgos digitales. En esa parte les explicamos un poco qué es lo que hemos visto en su clase en concreto, cómo utilizan la tecnología sus alumnos, para que sepan sus alumnos dónde están y dónde se mueven. Y por otro lado, protocolos básicos de ciberseguridad, es decir, como ciudadano y como profesor que formo parte de un colegio, que es una empresa, digámoslo así, tengo que tener ciertas nociones de ciberseguridad. Además, en el caso de los profesores es importante, ya que están trabajando muchas veces con datos de menores, que hay que protegerlos especialmente. Y la parte de las familias, pues tenemos un programa también con una serie de vídeos, el programa que llamamos Educando en Digital, con diferentes módulos. Tenemos el módulo de cierre de brecha digital y mediación parental. Hablamos de qué es la mediación parental, cómo deberemos ejercerla en casa. Hablamos, por ejemplo, de las diferentes redes sociales que existen, cuáles son las más conocidas para que nos vayan sonando, ¿no? Qué personas siguen nuestros hijos, nuestras hijas, este tipo de cosas. Otro segundo módulo de cómo educar en un uso saludable del teléfono móvil y cómo hacer un buen uso de las redes sociales. Es muy importante, como ha comentado Robert antes, el primer dispositivo móvil, dárselo en el momento oportuno y dárselo con unas condiciones y en base a enseñándole a unas ciertas cosas de cómo hacer un buen uso de ese dispositivo, ¿no? Cómo pueden protegerse con él. Por otro lado, hablamos también de riesgos digitales, cómo podemos prevenirlos, los que existen, los más habituales,
Y ciberadicciones, cómo tratar las ciberadicciones o evitar que seamos dependientes de la tecnología. Un cuarto módulo que hablamos específicamente del acoso y nos centramos en cómo podemos prevenirlo, cómo podemos identificarlo y en caso de que se haya producido, cómo actuar. Y por último también, como ciudadanos digitales, tenemos un quinto módulo de ciberseguridad personal. Es decir, cómo podemos protegernos nosotros en el mundo de Internet en el que cada vez nos estamos enfrentando más a la tecnología y podemos tener más problemas. Cómo protegernos, nuestros dispositivos, políticas de contraseñas, etcétera, etcétera. Y esto es más o menos todo lo que creo que no es poco, lo que tenemos con esta plataforma. Recogemos estos datos a través de estos dos videojuegos. Con estos dos videojuegos realizamos ese diagnóstico, analizamos cuáles son los riesgos que aplican. Nuestra inteligencia artificial analiza todos esos datos y crea la mejor unidad didáctica para ese grupo en concreto que hemos analizado. Y a partir de ahí, con esa unidad didáctica, permite que el profesorado la trabaje en el aula, que el profesorado a su vez se forme y que también llegue directamente a las familias. Y creo que es todo por ahora. No sé si tenéis algún tipo de preguntas en el chat. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a ir leyendo algunas de las preguntas de las últimas que hemos visto. Tenemos una de Estefanía Chacón, que nos dice: ¿desde qué edad es recomendable enseñarle ciberseguridad a los niños? Pues yo creo que desde el momento en el que utilizan la tecnología, que cada vez es antes. En muchos casos nosotros siempre decimos que tenemos niños y niñas que antes de nacer ya tienen datos suyos en redes sociales, ¿no? Es decir, como estoy tan contento, pues la primera foto del bebé, ¿no? Ya la estoy publicando. Entonces, desde el momento en el que les damos acceso a la tecnología, en ese momento tenemos que enseñarles ciberseguridad. Para eso es importante que nosotros tengamos también diferentes nociones de ciberseguridad personal. ¿Vale? Veo otra pregunta por aquí. ¿Existen aplicaciones seguras para padres con las que se pueda controlar el acceso a Internet de los pequeños? Bueno, hay aplicaciones, desde luego, para controlar como tal el acceso a Internet. Son las aplicaciones que se llaman de control parental, que nos permiten controlar. Es decir, son aplicaciones que las instalamos en nuestro dispositivo, en el del padre, la madre o el tutor, y también las instalamos en los dispositivos de los niños. Y nos permiten ver ciertas cosas, pues a qué partes están accediendo, nos permiten poner ciertos controles, cuánto tiempo lo están utilizando, a qué páginas queremos que accedan y cuáles no, si queremos que se instalen aplicaciones o juegos o no queremos, nos permiten tener un control del dispositivo y está muy bien. Pero yo siempre digo también que el mejor control parental sois vosotros como padres o como madres. Mejor que estar supervisando cuál es la actividad digital de vuestros hijos, de vuestras hijas, no hay mejor control parental que ese. ¿De acuerdo? Estoy revisando si... Vale, preguntan por aquí el link para poder realizar estos juegos. Sí, si queréis podéis acceder directamente a la página de gaptime.com, a nuestra página, y allí tenéis, os lo voy a poner en el chat, ahí tenéis toda la información, podéis contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Vale? Ana preguntaba por aquí si en la plataforma el alumno utiliza un alias, ¿cómo sabe el profesor a quién corresponde dicho alias? Pues inicialmente no tiene por qué saberlo ni nos interesa hasta cierto punto. Quiero decir, lo que buscamos en el mapa digital es saber cuántos alumnos utilizan la tecnología por la noche, cuántos utilizan ciertos videojuegos. No nos interesa saber tanto quién es el alumno en concreto que realiza algo, pero
en muchas ocasiones nosotros sabemos que simplemente con pedirle el alias, sin decir nada más, ellos escriben su propio nombre. O puede ser el profesor que diga, sí, hay un alias, pero poner vuestro nombre porque yo quiero saber quiénes sois los que estáis respondiendo. Entonces, en ese caso, como el profesor tiene el listado de los alumnos que van haciendo la prueba, si ve a algún alumno que ha puesto un nombre que no es real, pues puede en ese momento, no sé, por ejemplo, parar la prueba o decirle a ese alumno que entre con su propio nombre. El control siempre lo tiene el profesor en esa parte. Vale, aquí hay una pregunta interesante, Roberto Carlos, desde Oaxaca, México. ¿Qué recomendación darías a los estudiantes que serán futuros profesores? Pues no es nada fácil, pero yo creo que lo principal con el tema de la ciberseguridad y cuando vas a estar tratando con menores en cualquier momento es que te intereses por lo que están haciendo. Es muy importante que conozcas cuáles son las redes sociales que están utilizando, cómo las están utilizando, cómo se relacionan ellos cuando están utilizando la tecnología. Se relacionan de forma distinta cuando están presencialmente que cuando están online, o se relacionan de forma distinta cuando saben que están poniendo datos que creen que nadie les va a poder identificar, anónimos, a cuando están utilizando sus datos reales. Entonces, es muy importante que sepamos y que tengamos confianza con ellos para saber qué utilizan, cómo las están utilizando e interesarse un poco por esa vida digital, ¿no? Siempre digo aquí que muchas veces podemos tener la tentación de decir que para que no haya ningún problema con la tecnología o para que los menores no sean adictos, entre comillas, pues podemos quitarles la tecnología. Y está muy bien, podemos hacer eso, ¿no? Hay una red social que es muy mala, pues a mi hijo, a mi hija no le dejo que la utilice. Bien, podemos hacer eso, podemos restringir todo, pero pensar que hoy en día que los menores en el día de mañana van a utilizar la tecnología menos, me parece un poco utópico. Es probable que con el tiempo vayamos utilizando la tecnología más. Por lo tanto, cuanto antes les enseñemos a utilizarla y cuanto mejor les enseñemos a utilizarla, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Enseñarles desde muy pequeñitos y a utilizarla bien. Y para eso es necesario que nosotros sepamos, nos interesemos y nosotros sepamos cuáles son las cosas que se están utilizando en este momento. Yo es muy difícil que pueda enseñar algo que yo no conozco, ¿no? No puedo dar lecciones o es muy difícil dar lecciones de algo que no conozco. No te puedo explicar cómo utilizar bien un dispositivo móvil si no lo sé utilizar bien yo. Por lo tanto, es muy importante que no solo los futuros profesores, sino las familias, los padres, madres, pues que puedan interesarse con esto y empezar desde ya a probar y trabajar con vuestros hijos. Y nosotros tenemos un dato muy interesante, que es que cuando les preguntamos a ellos si quieren que su padre o su madre esté con ellos cuando están en internet, sabemos que cuando son más mayores nos dicen que no, pero cuando son pequeñitos todavía nos dicen sí. Me gustaría que mi padre y mi madre jugara conmigo más, ¿no? O mi tutor jugara conmigo más. Entonces, aprovechémonos de eso e intentemos ayudarles cuanto antes mejor. No sé si me dejo alguna pregunta más. Estamos ya más o menos por el tiempo. Creo que por aquí. Bueno, en cualquier caso, creo que no hay ninguna pregunta más o no me he dejado ninguna. En cualquier caso, lo que os comentaba, tenéis la página nuestra, gaptime.com. Os dejo también enlace a nuestro blog. Ahí tenemos un montón de artículos interesantes, hablamos de diferentes temas, hablamos de redes sociales que se ponen de moda, diferentes retos virales para que tanto las familias como a nivel educativo, los profesores o los colegios, pues tengan ahí más información y puedan acceder a ella. Muchas gracias a todos por asistir y seguimos aquí en el BINET.